de Valora Radio, los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar compartiendo con todos ustedes a través de www.valoraradio.org o también a través de la página de Facebook de Valora Radio. Este es tu espacio, tu programa Valora tu vida sin adicciones, en donde nosotros hablamos o abordamos el esquema de los 12 pasos en donde tú puedes aprender y tener el conocimiento de los grupos de autoayuda o aprender un poco sobre el autoconocimiento o el manejo de las emociones. Hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que es la neurosis como enfermedad emocional, la neurosis como un trastorno mental, está diagnosticado también, y la neurosis como una condición de vida, que creo que en el fondo hay que entender que todos somos neuróticos, todos tenemos de repente brotes emocionales de ira, de tristeza, de ansiedad, de preocupación, de miedo, y que en el entorno, para poder entender lo que es ser neurótico y para poder entender un poco lo que son los diagnósticos, pues te invito a que te quedes con nosotros. Participa, sobre todo deja tus comentarios, comparte esta transmisión y quédate para que puedas dejar aquí tus preguntas o comentarios. Nosotros, como lo digo, somos un apostolado de aquí de Valora tu vida sin adicciones, en donde nosotros nos basamos en un esquema de 12 pasos. Las agrupaciones que iniciaron con los 12 pasos, pues son Alcohólicos Anónimos, y ahí se derivan todo tipo de situaciones o condiciones en donde se han ramificado para poder desarrollar su propio esquema con sus propias situaciones y con estos 12 pasos o con las herramientas que nos brindan. Cuando nosotros hablamos de neurosis, hay específicamente una agrupación que se deriva, que son Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos, puedes encontrar diferentes tipos de agrupaciones y acercarte y conocer la literatura. La verdad es que yo tengo 2 libros de Neuróticos Anónimos, uno que se llama Las raíces de la enfermedad mental y emocional, y en donde describe perfectamente un poco cómo es lo que se trabaja a través de los procesos de la neurosis. Y hoy vamos a desglosar un poco sobre esto. Primeramente hay que entender que la neurosis, como lo digo, creo que somos todos los seres humanos. Nuestras condiciones de vida o un poco el diagnóstico que se ha dado. Se dice que en algunas cuestiones es algo neurológico, en otros es un problema de aceptación o de adaptación, en otros habla de un problema de crisis existencial. La neurosis también acerca características de incapacidad, de elección, de deseos, de circunstancias de vida. Y hoy a mí me gustaría dar diferentes descripciones, no solo la clínica, porque cuando hablamos de un trastorno mental y las personas que a mí me han escuchado, pues el trastorno lo único que nos dice es una distorsión de la realidad. Un neurótico, una persona que está bajo una situación de neurosis o estrés o depresión o tristeza, los que han compartido con nosotros en la página de 500 metros, podemos entender que es la forma en que nosotros vemos la vida, la interpretación que le damos a la vida. Cuando hablamos de neurosis y cuando nosotros, hoy me gustaría dar un poco la descripción del padre Ignacio Larrañaga. El padre Ignacio Larrañaga tiene un libro maravilloso que se llama Sube conmigo. Y dentro de ese libro describe muchas diferentes emociones, los solitarios, los ansiosos, los depresivos, se me fue la palabra, los que están en esta cuestión de frustración y llega una parte dentro de este libro en donde nos habla de lo que es la neurosis. Y el padre Ignacio Larrañaga lo describe así. Una persona neurótica es una persona inadaptada a la vida. Lo que significa es que no se sabe adaptar a la realidad, no le gusta la realidad como es y la rechaza y la repele y la quiere cambiar y se enoja y le causa diferentes reacciones emocionales. Pero el concepto que él menciona es una persona que le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a una realidad, llegar y ser parte de la vida o ser parte de la realidad. En otros conceptos, dentro de los libros de 12 pasos, dice que una persona neurótica principalmente se deja llevar por la ira y creo que no siempre es así. Un neurótico puede ser controlador, sí, y puede reaccionar a través del enojo, pero una persona que tiene neurosis puede reaccionar también desde esta cuestión de celos, depresión, tristeza, ansiedad.
A mí por eso los que me han escuchado, no me gusta tanto decir tienes este diagnóstico y encasillarte en él, porque hay algunos síntomas de la neurosis que son muy parecidos a la ansiedad y a la depresión. Hay algunos síntomas de la neurosis que encajan perfectamente en un trastorno bipolar. Hay algunos síntomas de la neurosis que pueden llegar a estar en un trastorno límite de personalidad. Y algo de lo que yo siempre he comentado cuando yo voy a los centros de rehabilitación, cuando estoy dando asesorías, es que tú eres el diagnóstico mientras te comportes como él. Pero si tú no conoces la enfermedad y no conoces el diagnóstico, pues evidentemente no tienes herramientas para poder cuidarte o contrarrestar estos síntomas. Principalmente hay que entender que el neurótico, como dice el padre Ignacio Larrañaga, es una persona que no le gusta la realidad. Ya la reacción emocional, como se manifieste, eso ya depende inclusive del interior de cada ser humano. Yo puedo reaccionar y deprimirme, yo puedo reaccionar y frustrarme, yo puedo reaccionar y pelearme y enojarme, yo puedo reaccionar y tener un cuadro ansioso o inclusive un cuadro psicótico pudiera ser, no sé, pero el principal síntoma de una persona que es neurótica es que la realidad como es no le gusta y la quiere cambiar y la quiere modificar y cree que puede. Creo que ese es el problema más grande de los neuróticos o cuando estamos bajo una situación de neurosis, porque yo creo que lapsos de neurosis los tenemos todos los seres humanos. Lapsos en donde nosotros nos sentimos impotentes por querer cambiar una realidad que no nos gusta, los tenemos todos. Todos los seres humanos nos hemos sentido en algún momento frustrado porque las cosas no han salido como tú quieres. Y manifiestas neurosis, eso es parte de la condición humana, adaptarte a una realidad que no te gusta. Porque si todos pudiéramos cambiar la realidad a como nos guste, a como nos sea cómodo, a como nos sintamos mejor, pues qué maravilloso, todos pudiéramos tener estados emocionales felices y plenos. Pero una de las principales condiciones del ser humano es adaptarse a un entorno, te guste o no te guste, que aprendas a disfrutar. Y esto va mucho del esquema de los grupos de 12 pasos, porque entonces ellos hablan de vivir en el presente, del solo por hoy, de aprender a desapegarte de las situaciones. Y de hecho, este libro que habla de las raíces de la enfermedad mental y emocional de Neuróticos Anónimos, lo pueden buscar en cualquier agrupación de neuróticos anónimos, ellos dicen que la raíz principal de un neurótico es su egoísmo, su ego, su condición emocional que no sabe manejar. El ego lo tenemos todos. Todo lo que todas las raíces, o más bien la raíz es el ego y todas las ramificaciones que salen de él, es la manifestación del mal manejo emocional que tenemos los seres humanos. Si yo me tomo las cosas personales, entonces quiere decir que mi ego es muy susceptible. Si yo quiero controlar algo, entonces quiero ser alguien egoísta, egocentrista, ególatra. Si tengo apegos, que también viene de la raíz del ego, entonces mi ego se quiere apegar a algo o quiere controlar algo y sufre. Pero en esta literatura de Neuróticos Anónimos, ellos hablan específicamente que una de las principales síntomas es esto, un ego mal manejado, una situación emocional en donde nosotros o nuestra mente interpreta que tiene el poder, en donde nosotros creemos que podemos controlar, en donde el manejo que se trabaja a través de las cuestiones de Neuróticos Anónimos es un poco aprender a desapegarnos, que nuestro ego quiera dejar de controlar el entorno. Una persona que convive con alguien que está casado, digo que está casado, que está casado y que consume drogas o que tiene una condición de algún tipo de conducta, obviamente va a haber una parte tuya que quiere controlar y salvar al otro, que en algún momento haremos programas que hablaremos específicamente de lo que es la codependencia. Pero cuando tú estás con alguien a quien quieres rescatar, a quien quieres salvar, a quien quieres controlar, si tú eres una persona que cela a alguien, si tú de repente eres una persona perfeccionista, si tú eres una persona que te gusta tener el control y las cosas no suceden o no se dan como tú esperas, vas a tener brotes de neurosis. Y esta neurosis lo que significa es que te falta mucho trabajar en aceptación a la realidad, te falta mucho, y como lo aplican los pasos, llegar a un primer paso en donde tú digas que no tienes el poder que tú crees que tienes. Hoy estaba publicando en la página de 500 metros algunas frases
que de repente cuando nos ponemos a reflexionar y nos ponemos nosotros a tratar de tener equilibrio o en la página que tratamos de aportar en el manejo emocional, había una frase que decía que la ira contenida no destruye a los demás, no destruye a nosotros mismos. Y había otra frase que compartimos que decía, ¿no? Si tú crees que eres tan inteligente, ¿por qué no eres feliz? Y si tú te consideras una persona muy inteligente y muy capaz y muy poderosa, ¿por qué no has caído en cuenta que no tienes el control de nada? Y que en algún punto tú tienes que entender que entre más te apegues a una realidad en tu esquema mental, más vas a sufrir. Las personas no van a reaccionar como tú quieres. Yo tengo personas que llegan conmigo a consulta y de repente es de, pero ¿por qué no me quiere? ¿Pero por qué no quiere estar conmigo? Pero no quiere. Y esos eventos en donde tú rechazas una realidad que no te gusta y este tipo de reacción emocional es neurosis. Y es un proceso sanar la neurosis conforme vas aceptando una realidad y te vas adaptando a ella y a tus limitaciones humanas. Yo a veces le digo a la gente, todos quisiéramos controlar y todos quisiéramos que la vida se diera como nos plazca. A veces no sucede así y creo que es un poco, hay otra frase que me gusta mucho que dice que la salud del alma o la salud emocional se basa en encontrar cierto equilibrio y sabiduría. O sea, la sabiduría es la única medicina que cura las enfermedades del alma. Y entendamos que la neurosis no necesariamente tiene que ser algo neuronal. Habla de la cuestión de procesos mentales, pero no necesariamente que te esté fallando el cerebro o que tengas o que tengas alguna cuestión contagiable o una situación que te haya pasado física de enfermedad, no. La literatura del AA y de los 12 pasos dice que cualquier manifestación de comportamiento adictivo, cualquiera, se basa en raíces más profundas emocionales, pero que los seres humanos estamos enfermos de las tres dimensiones o de las áreas de lo que estamos constituidos. Cuerpo, que puede ser una enfermedad física, mente, que es todo lo que trabaja la psique, la psicología, la psiquiatría, todo lo que lleva a tus procesos mentales, a tu inconsciente, a tu pasado, a toda la forma en cómo tu mente interpreta la vida o cómo tú te desarrollas dentro de la vida, y el área del alma o la área espiritual o el área trascendental que maneja la filosofía. Estas tres áreas necesitan las tres tener ayuda, terapia, camino, herramientas. Porque entonces si hablamos en la cuestión de neuróticos anónimos, ellos dicen que si pusiéramos en este equilibrio la mente y el alma, la mente y el espíritu, ellos dicen que la neurosis es pobreza espiritual. Y entonces has desarrollado tanto tu mente o tienes tan enferma tu mente, perdón, que tu alma está muy pobre y tú no vas a sanar de la neurosis hasta que no desarrolles la parte espiritual. Una persona neurótica, dice esta literatura de neuróticos anónimos, tiene una pobreza espiritual muy grande porque su egoísmo sobrepasó su espiritualidad, porque él se cree superior para controlar la vida. Lo maneja tanto un poco la literatura de los 12 pasos en donde dice, si tú crees que tienes el poder de controlar el universo, creo que no has visto el papel en el que está Dios, el creador del universo. Y es como que el neurótico llega y quiere quitar al creador y quiere tomar su lugar y quiere ser como el que tiene la varita de la orquesta. Y en esos puntos creo que a veces no nos toca, no sabemos cómo entender la condición humana. Renunciar, aceptar, es un proceso humano. Pero conforme tú te resistes a esto, que lo maneja también el padre Ignacio Larrañaga en su libro, te frustras. Y un ser humano frustrado es un ser humano al que tendríamos que tenerlo alejado. Una persona que está en un cuadro de frustración, en donde las cosas no son como tú quieres, en donde las cosas no se dan como tú lo deseas, y hay que analizar un poco dentro de nuestro interior si nuestros deseos son egoístas o no. Pero cuando tú estás en un constante estado de frustración, cuando tú tienes ciertos procesos mentales y en donde tú no logras entender tu limitación humana, tu condición humana, tu debilidad,
Tu propia mente te engaña y te hace creer que tienes un poder que no tienes. Ayer en la noche estábamos en nuestra junta del grupo de los lunes y precisamente estábamos hablando de qué tan enfermos estamos de la mente. Esto nos lo dice el programa dentro del Libro Azul. Y entonces dice, cuando nosotros estamos enfermos del alma y de la mente, nosotros tendemos a desarrollar conductas y tendemos a tener cuadros depresivos, tendremos a ser iracundos, neuróticos, a desarrollar adicciones, a tener vicios, porque no tenemos una ruta. Y entonces lo que te ofrecen los 12 pasos o este tipo de agrupaciones es lo que dicen. La única condición para pertenecer a este programa o tener estas herramientas es el deseo de dejar de sufrir. Y yo creo que todos los seres humanos queremos dejar de sufrir. No conozco a alguien que sufra por gusto, pero no todos los seres humanos queremos dejar lo que nos hace sufrir. No todos los seres humanos nos desapegamos tan fácil. La persona que está en una relación tóxica y que yo tengo muchas chicas en consulta conmigo en donde están conscientes que las tratan mal, están conscientes que no están en una etapa plena de su vida, pero luego dentro de sus cuestionamientos y dentro de los argumentos para no irse es no puedo, es que siento que sí va a cambiar, siento que sí lo puede, siento que esto. Y ese mal manejo emocional te lleva a un cuadro depresivo, te lleva a un cuadro de neurosis. La neurosis es el mal manejo emocional que nosotros tenemos. Y la neurosis es esta parte en donde tus emociones te dominan más que tu conciencia. Por eso cuando dicen en esta parte, para que tú sanes de la neurosis, tienes que desarrollar tu parte espiritual, tienes que tener cierta conciencia, tienes que empezar a desarrollar tu pensamiento crítico, tienes que tener cierto discernimiento para elegir el bien, para aprender a soltar las emociones. Y no es un tema sencillo, yo se lo he dicho a muchas personas, no es, ay, no siento nada, bueno, no me habló, no, ay, bueno, no me tomaron la importancia, no, porque tu ego se va a resentir. Claro que te vas a resentir porque eres ser humano, porque vas a sentir el rechazo, porque vas a tener todos estos cuestionamientos internos de si no me quieres, y si me quieres, si soy bonita, si no soy interesante, si valgo, no valgo, todo esto que nosotros hablábamos ayer en la noche en el grupo, en donde nuestra mente es el principal detonante de nuestros conflictos y conductas y enfermedades. Para que tú calmes tu mente, para que tú tengas un buen manejo de tus emociones, entonces tienes que aprender a tener paz, tienes que aprender a desarrollar cierto discernimiento, ciertas técnicas, meditación, talleres de oración y vida, mindfulness, terapia, grupos de autoayuda, leer, educar a tu mente, educar tus pensamientos, porque la neurosis se basa en este ruido interno de la autoexigencia que nos hacemos o que le hacemos al entorno. Y entonces cuando las cosas no son como nosotros esperamos, pues colapsamos. Y algo que tenemos que entender es que si tú no estás consciente que tanto daño te hacen tus emociones, que tanto repercuten en tu entorno, que tanto te dañas a ti y dañas a los que están a tu alrededor. Yo tuve el caso de una persona que él llegó conmigo a consulta y ya traía, estaban por operarle porque traía piedras en el riñón, ¿no? Y entonces venía cargando como con una bolsita y lo estaban como tipo, no sé, este, un poco dializando. Y resulta que llegó y llegó caminando y todo esto y me empezaba a decir o a platicar de todos los enojos que realizaba al día, ¿no? Porque salimos tarde, porque su esposa, sus hijas, el trabajo, el tráfico, la gente, Dios, el mundo, sus padres, todo. Y entonces llegaba un momento en el que yo le cuestionaba y le decía, oye, pero tú no estás consciente que tanta bilis derramada durante el día y tantos enojos, de todos los enojos que tú me has dicho que pasas en un día, en una semana, en tu entorno, ¿cuántos tú tienes el control? O sea, a ti te enoja que tus hijos no sean ordenados, pero pues tienes un hijo de 9 años y tenía un hijo de 3. No le puedes exigir a un niño de 3 años que tenga el orden de un adulto de 40. Este, estás formando hábitos en tus hijos, estás educando, pero son niños. Y su neurosis lo llevaba a gritarle a sus hijos, a tratarlos como general, como gendarme. A su neurosis, en su momento llegó su esposa conmigo también a terapia y decía, es que es insoportable porque de estar en un buen momento de convivencia, ¡pum!,
explota, grita, ofende, avienta cosas. O sea, mis hijos ya le tienen miedo, yo ya estoy con un pánico porque no sé cómo vamos a reaccionar si decimos algo, si se enoja, si no se enoja. Y convivir con un neurótico es bien complicado. A todo le dices que no, a todo le pone peros, siempre es un conflicto con él, si lo hago bueno, si no lo hago bueno, si lo hago malo, si no lo hago malo, si lo hago está mal hecho porque él lo hubiera hecho mejor, si digo algo no es correcto, o sea, una persona que vive en un estado de neurosis, nada le parece. Es un, es un contras, es un negativo. Tenía una señora que también su esposo tenía este tipo de explosiones y ella me decía, te voy a dar un ejemplo bien tonto, Rebeca, pero íbamos a comprar una maleta. Y yo duré diciendo, vamos a buscar la maleta y no tenía tiempo y no tenía tiempo y a final de cuentas pues la compré yo. Cuando le mostré la maleta, pues ustedes ya se imaginarán la escena, ¿no? Es que no es el tamaño, no está bien, no es correcto, no lo hiciste bien y bueno, el problema del neurótico no solo son sus explosiones, es que no sabe manejar sus emociones y tiende a herir y a dañar a los demás. Y entonces ella, el problema del entorno, en este caso su esposa, sus hijos, su convivencia, es que es muy complicado estar con alguien que nada le parece y evitar el conflicto, porque el neurótico, si lo hablamos desde los procesos mentales y desde la bioquímica cerebral, cada enojo es droga. Es un placer que no tienes una idea. Cuando nosotros hablamos de los procesos mentales, en términos de adicciones se maneja como placer deformado. Nuestro cerebro y nuestra bioquímica cerebral siente mucho placer cada vez que tú tienes un enojo. Es como cuando el cerebro del alcohólico bebe un trago de alcohol o cuando el adicto inhala o fuma o consume. Es una explosión de dopamina en el cerebro. Y aunque muchos dijeran que no, analiza tus conductas, porque pareciera que te gusta enojarte, pareciera que disfrutas estar en conflicto. Y entonces cuando llegan las personas que están en este cuadro y están en consulta y me dicen, no, o sea, como lo he dicho mi querida Brendita cuando llegó, es que me enoja estar enojada, pero no hay forma en que no pueda dejar de estar enojada, porque mi forma de ver la vida es todo mal, todo me conflictúa, todo me parece mal, mi pareja no actúa como yo quiero, o sea, el proceso de sanar de la neurosis es aprender a calmar tus enojos, aprender a aceptar una realidad que no puedes controlar y que tienes la capacidad de controlarla y que tu lucha interna tiene que ver con educar a tu mente a una realidad que no te va a gustar dentro de tus conceptos mentales, ¿eh? O sea, cuando yo le decía a esta persona, pero es que tú no tienes el control de tu familia, pero debería de tenerlo, pero no lo tienes. Y tú no puedes, es más, no tienes si tú pudieras tener el poder que crees que tienes, no estarías ni enfermo. Y a lo mejor lo que tú no te has hecho consciente es que tu ira y tu neurosis te tiene ya con un cuerpo enfermo, derramando bilis, teniendo piedras en el riñón, en la vesícula, no sé, con una colitis infernal, con un insomnio, cuando tú no te haces consciente del daño que te causas por tu mal manejo emocional, creo que estamos en un estado muy, muy neurótico, muy inconsciente. O sea, cuando yo le digo a la gente, pero ¿por qué te enojas? Pero es que no es tan fácil no enojarse. No, no es tan fácil dejar de sentir la ira o el enojo. Eso es un impulso y eso es una emoción básica. No la puedes reprimir. Eso estoy consciente. Yo me enojo. Toda la gente, el Papa se enoja, Lupita se enoja, todos podemos sentir enojo, todos podemos sentir frustración, todos podemos sentir tristeza, ira. Las emociones son básicas y son normales, las vas a sentir. Lo que creo que está mal entendido es que tú no eres la emoción y no te puede dominar la emoción. Mi enojo no es justificación para gritar, agredir, ofender, desvalorizar a alguien. Mi frustración no es una herramienta para que entonces yo pueda alimentar mis enojos o mis estados mentales o emocionales. Eso es el mal manejo que tenemos. Por eso cuando hablamos de la literatura de neuróticos anónimos, lo que ellos dicen es, si una persona quiere controlar su neurosis, tiene que aprender a vivir en una realidad que no le gusta y tiene que aprender a respetar la realidad y el entorno tal y como es.
Y esto nos llevaría dentro de la literatura de los 12 pasos a un primer paso. Admito que no puedo controlar absolutamente, es más, a veces ni nos podemos controlar a nosotros mismos. Primero empieza por ti. Aprende a controlar tus impulsos. Yo a veces les digo a muchos, primero aprende a quedarte callado, aprende a manejar tu ira y después te preocuparás por manejar el entorno. Pero mientras no tengas autodominio, mientras no tengas control de ti mismo, ¿qué quieres andar controlando afuera? ¿Qué? Y mientras tú creas que puedes controlar afuera y mientras tu mente te ponga a enojarte, y yo a veces les digo, está bien que te enojes, yo siento impotencia, yo me enojo, yo me frustro, pero no me permito que me dure mucho tiempo, porque ese tiempo que le dedico a la frustración o a la impotencia es un tiempo que estoy perdiendo y que emocionalmente te estás desgastando y que si lo aterrizas rápido a la realidad, tú no lo puedes controlar. Tú luchas con una realidad que quieres cambiar, pero que no está en tus manos. Tú no puedes hacer, yo le decía a una chava hace poco que está en consulta conmigo, es que mi pareja se quiere ir y es que no debería de irse y es que tengo que luchar por el matrimonio y está perfecto, siempre y cuando las dos partes quieran, pero si esa persona no quiere estar contigo, no puedes retener a nadie. Y tu neurosis se manifiesta a través de depresión, de frustración, de tristeza, de impotencia, y lo entiendo, es una realidad que no te gusta y es una realidad que no queremos en esta sociedad, que los matrimonios se destruyan. Pero la realidad es que tú no puedes tener a alguien a la fuerza en tu vida y la realidad es que tú no puedes forzar a alguien a que se quede contigo. Por muchos argumentos que tú quieras poner, inclusive los que escuchan Valora, los que escuchan a Lupita, los que tenemos la fe que Dios lo puede hacer todo, sí, pero también estamos muy conscientes y la misma Biblia dice, Dios es omnipotente, Dios tiene el poder de hacer todo y estar en todos lados, pero Dios no puede entrar al corazón de un soberbio. Y mientras esa persona no quiere un cambio y no lo busque, no lo puedes forzar a hacerlo. Inténtalo. Intenta cambiar a alguien y luego nos cuentas si pudiste. Yo les digo a muchos, inténtalo. Es más, tienes toda la vida intentando cambiar a tu pareja. Tienes toda la vida intentando cambiar a tus padres, a cambiar. El neurótico intenta cambiar el exterior para estar bien. Lo que no entiendo es que la fórmula es al revés. Tiene que cambiar su interior para poder adaptarse a un exterior que no te gusta. Y que tienes que estar bien consciente que no puedes cambiar. Si no le gustas a una persona, pues no le gustas. Si no te quiere, pues no te quiere. Y por mucho berrinche que hagas y por mucho que te quejes y por mucho que sufras, la realidad no va a cambiar. Tienes que cambiar tú. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que leí hace poco que decía, nada ha cambiado. Yo cambié y todo cambió. Y la principal parte o los principales pasos que tenemos que dar para nuestro bienestar emocional es cambiar tú. Nada afuera va a cambiar. E inclusive puede ser que tú con tus reacciones y tus impulsos y tu enfermedad emocional y mental haga que el entorno sea más complicado. Como lo digo, vivir con una persona con diferentes conductas adictivas es muy complicado. La esposa de un celópata, la esposa de un adicto, la esposa de alguien violento, el esposo de una mujer depresiva, el esposo de una mujer hipersensible, el padre de hijos adictos, el padre de hijos rebeldes, el padre que está atravesando una adolescencia y no puede controlar a su adolescente. O sea, por más que tú quieras imponerle cómo peinarse, cómo vestir, cómo pensar, es un golpe de realidad entender que no podemos controlar el exterior. Creo que es uno de los principales conflictos que tienen los padres en la adolescencia y que detona sus neurosis. Cuando tú quieres cambiar a tu pareja, cuando tú quieres que alguien se comporte como tú lo deseas, es un choque emocional. Y mientras no tengas buen manejo emocional, se va a manifestar a través de la neurosis. Y se va a manifestar a través de diferentes reacciones o emociones, porque si lo manejamos como la literatura de los 12 pasos, dice que es como una reacción alérgica, ¿no? Te puede dar diferentes síntomas al entrar en contacto con ese cuadro. Entonces, creo que ahorita lo que tenemos que entender es que la neurosis se basa mucho en el mal manejo emocional. Y el buen manejo emocional, diría un poco el libro de inteligencia emocional de Stephen Covey, este,
que primero hay que cambiar nuestras ideas y nuestros pilotos automáticos, nuestro sistema de creencias. Y hay que trabajar muchísimo con nuestra parte de procesos de pensamientos y de ideas. Cambio de ideas, cambio de conductas, dicen algunos, ¿no? Y que en algún punto lo menciona la literatura de Neuróticos Anónimos, aprender a estar en paz, perdón. El aprender a tener un desarrollo espiritual, aprender a tener desapego. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de los 12 pasos, en donde dice, en los 12 pasos es como un proceso que te va llevando a una evolución, ¿no? O a una madurez, diría yo. Cuando llegas y empiezas a detectar que tú tienes un problema y que estás buscando una ayuda y que necesitas diferentes herramientas, entre ellas conocerte, buscar ayuda exterior, un acompañamiento, un terapeuta, un guía, un padrino, como ellos lo llamen, o un asesor, y luego te lleva a un proceso de analizarte a ti como persona, tus defectos de carácter, reparar ciertos daños, pero dentro de toda esta reestructuración del ser humano, te va a llevar a una parte espiritual. Y entonces dice que conforme tú te conoces y conoces o desarrollas tu parte espiritual, hay una parte en donde menciona que entre más dependencia tienes de lo espiritual, más independiente eres como ser humano, porque entonces te vas haciendo consciente que no tenemos el poder sobre absolutamente nada. Y eso a mí me hace libre, me quita un gran peso el querer entender que pudiera controlar el universo, pudiera controlar los entornos, pudiera tener yo la capacidad de mover alguna pieza a mi favor, porque eso lo hace Dios, no lo haces tú. Pero conforme tienes una mejor relación con Dios, las cosas pueden suceder, que era lo que yo le decía a esta chava. No puedes forzar a tu pareja que se quiera quedar contigo, pero puedes desarrollar tu parte espiritual, orar, tener fortaleza, trabajar en un cambio para ti, y puede que él quiera intentar y quedarse contigo. Y aunque no lo quisiera, porque él es libre y tiene su propia decisión, tú vas a tener la fortaleza para salir adelante. Cuando nosotros no tenemos esta parte espiritual desarrollada y nos apegamos y nos aferramos a la parte humana, reaccionamos como humanos. Y entonces tú vas con tu pareja y peleas, golpeas, amenazas, controlas. es- y creo que esa es la parte con la que tenemos que entender y que hay que empezar a trabajar, aunque estemos en terrenos espirituales y en terrenos religiosos y abogamos por la familia, tenemos que entender que hay cosas que nos limitan como humanos. Y cuando hablamos dentro del contexto de la individualidad, del libre albedrío, creo que a veces nosotros confiamos en Dios, pero no le queremos soltar a Dios las cosas. Le pedimos a Dios que haga las cosas, pero se las pedimos bajo lo que nosotros queremos. Uno de los procesos que tiene la literatura de los 12 pasos y de las agrupaciones de autoayuda, hay una oración que habla sobre la oración de la serenidad, y entonces hay una parte en donde menciona eso, ¿no? Ok, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y tienes que entender que no puedes cambiar absolutamente nada ni a nadie, aunque quieras. Y ese es el inicio de tu desarrollo emocional y espiritual. Acepta que no puedes cambiar a nadie y acepta que sufres y te enojas y pataleas por este deseo de querer hacer tu voluntad, de querer cambiar a alguien cuando la otra persona ni siquiera a lo mejor te pide la ayuda o ni siquiera le importa. Y luego dice que primero tengas este proceso de, ok, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, pero necesito el valor para cambiar lo que sí puedo. Y realmente lo único que podemos cambiar somos nosotros. Tu forma de pensar, tus conductas, tus ideas, pero es lo único que puedes cambiar. Lo único que puedes modificar es a ti. Y luego dice, pues dame la sabiduría para reconocer la diferencia entre uno y otro, ¿no? Para discernir, para entonces llegar a este proceso espiritual de crecimiento en donde hablamos del discernimiento.
la pureza de mis intenciones, el deseo genuino de lo que yo quiero hacer o imponer o hablar. Y conforme yo vaya teniendo este desarrollo, voy a ir encontrando el equilibrio. Y en algunas agrupaciones al final de la oración dicen, ah, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y a muchas personas se nos olvida eso. Y de hecho creo que cuando, aunque no estuvieras en un grupo, cuando tú rezas el Padre Nuestro, hay una parte en donde dice, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, la tuya, no la mía. Y si tú lo, y si tú lo permites, no sé si Dios lo decide o no, pero si tú permites que las circunstancias estén así, yo me voy a apegar a tu voluntad. Y tengo que entender que tu voluntad es más grande que la mía. Si tengo un hijo que está bajo las adicciones, si tengo una pareja que tiene una conducta, no estoy diciendo que Dios, que sea la voluntad de Dios que la persona esté ahí, porque creo que ahí sí entra el paréntesis de hablar de nuestro libre albedrío, de que Dios tiene la capacidad de guiar nuestra vida, pero respeta tus decisiones y tus consecuencias de vida y tu libre albedrío. Y entonces creo que en esa parte lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar es el proceso de aceptar la realidad, te guste o no te guste, el entorno donde estás. Y conforme más vayas trabajando en la aceptación, que creo que es un concepto muy nuevo últimamente, hay algún autor que habla mucho sobre conceptos de aceptología, ¿no? Aceptar la realidad que no nos gusta, aceptar una realidad incómoda, aceptar mis propias condiciones reales, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que ofrezco, y estas son mis limitaciones, yo no voy a llegar a ofrecer más de lo que no soy, no me voy a pelear ni conmigo ni con la realidad, pero llegar a ese proceso de aceptación, pues implica un desarrollo emocional y un desarrollo espiritual, que es el proceso que nosotros vamos llevando. Y conforme tú vas llegando a esta paz, a entender que no controlas nada, que aunque tú te enojes y explotes, muchas cosas no pueden cambiar y entonces conscientemente puedes elegir dominar tus enojos y tus impulsos y tus reacciones, ira, ansiedad, frustración, tristeza, depresión, por empezar a tener este desapego emocional, esta parte en donde lo dice la literatura, mientras más dependientes somos de Dios, más independientes somos como seres humanos. Y más podré entonces llegar con Dios y decir, lo suelto, hágase tu voluntad, lo respeto, dame las herramientas, dame esa parte donde yo puedo llegar y ofrecer la ayuda, permíteme abrir la boca donde pueda y no meter, como lo dicen mucho en los grupos, mi maravillosa inteligencia ni mis manos en donde yo tenga algún beneficio o quiera manipular una realidad. Ese es el proceso de llegar a soltar. Tengo una persona muy linda, mi querida Eli, que su proceso de su neurosis la detona el control que tiene sobre sus hijos. No me voy a meter en muchos detalles, pero creo que ese proceso lo tienen todos los padres. Soltar a tus hijos, que tus hijos no se comporten como tú quieras, que no hagan lo que tú deseas, que los ves que están caminando para darse de topes y los tienes que dejar. No necesariamente solo es neurosis, es natural, es un amor natural, pero que tienes que aprender a manejar. Porque tú fueras feliz si tus hijos estuvieran encerrados y haciendo lo que tú quieres, pero no son libres, no los estás dejando vivir, igual con tu pareja, igual con tus padres, igual con tu entorno. Vivir en tu condición humana limitada, con un entorno que no puedes controlar y que tienes que aprender a ser feliz aquí, es lo que dice el padre Ignacio Larrañaga. Un neurótico no se adapta a la vida. Para que tú sanes, tienes que adaptarte a la realidad como es y dejar de sufrir y quitarle el poder a todas las situaciones externas que te quitan la paz. Porque lo más principal o lo más importante o lo principal en lo que tú tienes que trabajar es en tu equilibrio emocional. Si esta circunstancia me quita la paz, la voy a soltar o voy a aprender a manejarla. Si yo no puedo controlar esta situación, ojo, aprender a soltar no significa no hacer nada, ¿eh? Porque luego me pasa cuando estoy dando algunos este, terapias con personas que conviven con alguien que tiene algún tipo de adicción y entonces como les digo, suéltalo. O sea, que me estás diciendo que no haga nada, que deje que se siga drogando, que se vaya, que llegue a la hora que quiera. No, yo en ningún momento te dije que no hagas nada. Soltar es dejar de controlar. Lo que tú puedes hacer dentro de lo que dice la oración de la serenidad es pon límites, pon consecuencias, marca una
situación en donde tú tengas una responsabilidad afectiva con el otro y el otro contigo, pero no estoy diciendo que no hagas nada, simple y sencillamente que si lo basamos en una realidad, no puedes hacer mucho. Solo pon límites, pon consecuencias, aprende a comunicarte y entonces dejarle bien claro al otro, tu conducta no es correcta, no convivo con tu conducta y mi límite es este. Y si tú pasas el límite, mi consecuencia será esta. Y si no te importa ni el límite ni la consecuencia, entonces lo más sano es la distancia por el momento, en lo que tú quieres la ayuda y en lo que tú quieres estar. Y creo que ese es el proceso en donde pasamos mucha neurosis y frustración, porque obviamente no queremos soltar. Cuando a veces algunos me dicen como más entre padres e hijos, es que yo no quiero que sufra, es que yo quiero brindarle la ayuda y no la quiere, les imponen ir a terapia, los meten a centros de rehabilitación y a veces no funciona. Y ojo, yo estoy muy a favor de los centros de rehabilitación cuando es necesario. Lo que tenemos que entender es que aunque tú muevas las herramientas, ofrezcas la ayuda, el resultado puede que no sea lo que tú esperas. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Por mucho que tú quieras salvar a alguien, nuestra condición humana es muy limitada. Podrás ayudar, podrás hacer mucho, podrás ser un puente, podrás ofrecer la ayuda, pero el resultado no depende de tu esfuerzo ni de lo que tú hagas. Eres un medio, pero el resultado depende del otro, depende de Dios. Por eso es donde va este punto que dice, mientras más independientes somos nosotros al acercarnos a Dios, mientras más dependientes somos de Dios, más independientes somos como seres humanos, por decirlo. Y creo que en este punto, si tú eres una persona que te detectas con brotes neuróticos, conductas neuróticas, si tú convives con una persona que es neurótica, pues primero creo que la opción para el que convive con un neurótico es no te lo tomes personal, no te enganches y no discutas, no te vas a ganar nada con querer hacer entrar en razón a un necio, esa es la realidad. Creo que la forma más sana es el límite, toma distancia, habla claro, pon tu postura fija y toma distancia, o sea, pon un límite sano. Y mientras la otra persona no entienda que su conducta agrede, que sus palabras agreden, que sus reacciones agreden, toma una distancia. Realmente cuando tú manejas esta dependencia emocional de, ay, si se va a enojar, si sufre, si malentiende, tiene que tocar un fondo para que pida la ayuda o para que entienda que no está tan bien como él piensa, ¿no? O que no tiene la razón como él cree, o que se le puede contradecir a alguien que piensa que no, porque ese es el problema de estar bajo un cuadro de neurosis. O sea, no se puede dialogar con un necio y no te pongas a querer hacer entrar en razón a un necio, no se puede. No te desgastes, entiende que es una condición mental, es un trastorno mental realmente, o sea, son ideas que la persona tiene, que son ideas muy cuadradas, muy rígidas y que no porque le grites o llores o te pongas a querer hacerlo entrar en razón va a suceder, porque no depende ni de ti. O sea, creo que el proceso de soltar es ese. No te desgastes. Maneja tu emoción, maneja tu culpa, maneja tu frustración y pone límite. Si tú eres una persona que se detecta que eres neurótico y que te cuesta mucho trabajo y que realmente sí creo que es bien cansado estar de malas todo el tiempo, ¿eh? O sea, lejos de que pensamos que son malas personas, sufren muchísimo. O sea, su mente no los deja estar tranquilos ni en paz. Su mente les causa muchos conflictos con el entorno. Y si tú te detectas como una persona neurótica, creo que lo más importante es que tienes que entender es buscar ayuda. Aprender a controlar tu mente, tus impulsos, tus ideas. Y creo que una de las principales herramientas que se trabaja dentro de cualquier proceso de terapia, pero más en estos casos, es el aprender a reflexionar, que tu mente empiece a ser flexible, porque estamos hablando con mentes duras. Por eso cuando tú discutes con un neurótico o con una persona iracunda, pues es hablar con la pared, porque es una mente totalmente dura, perdón, que es una mente que está muy rígida, muy dura y que el proceso de terapia, como el proceso del desarrollo emocional y espiritual, es aprender a flexionarnos, a reflexionar,
a cuestionarnos y pensar diferente, a entender que no tenemos la razón, a que nuestra mente entienda que no tienes el control, pero no es a veces tan sencillo, porque yo siempre lo he dicho, son muchas luchas internas. Nuestra verdadera lucha no es afuera, ¿eh? Es aquí adentro. Es esta lucha entre tus pensamientos, tus deseos, tu impulsividad, tu mal manejo emocional, o sea, la lucha no está afuera. La gente puede actuar como le plazca porque son libres, porque Dios nos dio libertad. Esa libertad del otro que me afecta a mí es lo que yo tengo que aprender a trabajar, no querer llegar con el otro y decirle, cambia para que yo no sufra. Eso es neurosis. Tú tienes que cambiar para que aprendas a manejar tus emociones con un entorno que a lo mejor no es lo que tú quieres. Te van a rechazar, no van a salir las cosas como tú lo deseas, no siempre vas a ganar, no siempre se va a hacer lo que tú quieres. Y si tú no tienes un buen manejo emocional, tu ira, tus emociones, tu susceptibilidad te van a poner muy mal, por no decir otra palabra, pero yo les digo, es que cuando tú aprendes a observar tu propia locura y cuando te quita tu propia mente el sueño, la paz, tú eres un detonante para un ambiente tenso, tú eres una persona que crea conflicto y que yo a veces les digo a muchos, pero no te das cuenta que tu forma de ser y de pensar es un problema con el entorno, o sea, porque entonces el entorno pensaría que tú disfrutas pelearte con los demás o que para ti es muy placentero, por eso lo manejan las adicciones, como lo digo, como un placer deformado. Para ti es muy placentero llegar y crear conflicto. No, Rebeca, me estreso, sufro. Pues tu conducta nos dice todo lo contrario. Analízate, reflexiona, entiende, o sea, a veces es como ya una personalidad que tienes muy cuadrada y muy desarrollada, muy impregnada, que te tienes que quitar. Y creo que en ese proceso hay un libro muy bueno que yo les recomendaría. En el grupo de los lunes ya lo estudiamos. Y a mí la verdad es que muchas personas cuando inician un acompañamiento terapéutico siempre les recomiendo. Es un libro muy delgadito, muy sencillo, muy bueno, muy ágil, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Y este libro, un poco en contexto, se me va a acabar el tiempo, pero me quedo en eso. Eh, cuando nosotros este libro habla de un caballero que era muy andante, poderoso, ganaba batallas y era como en la época del rey Arturo, el mago Merlín. Léanlo, pero la verdad es que el libro va llevando a este caballero porque el concepto es que él se casó, tenía un hijo, pero él prefirió no quitarse la armadura para estar listo para todas las batallas, ¿no? Pero llega un momento en que su esposa le dice, es muy difícil dormir con alguien que tiene una armadura puesta siempre. Y es un poco metafórico al proceso terapéutico personal. Entonces su pareja le dice, ni tu hijo te conoce porque siempre traes una armadura puesta. No conozco tu rostro flexible, siempre veo tu armadura. Y es muy complicado dormir con alguien que tiene una armadura puesta. O te quitas la armadura o nos separamos, ¿no? Y de ahí empieza el libro. Porque cuando él se hace consciente que su ego de ganar batallas, de ser admirado, de estar listo para las batallas y lo que sea, le dejó tener la armadura puesta mucho tiempo. Cuando él quiso quitarse la armadura para recuperar a su mujer y a su hijo, la armadura estaba impregnada, se le pegó a la piel, ¿no? O se oxidó, más bien dicho. Entonces, el libro inicia en este proceso que él tiene que hacer para quitarse una armadura que se puso y que le ganó esa personalidad. Y te va llevando por muchos senderos. De verdad, yo les recomiendo ese libro. Es muy ligerito, es muy sencillo, es muy bueno, porque entonces este caballero tiene que llorar mucho para que se desoxide la armadura, tiene que enfrentarse a su ego, tiene que enfrentar verdades que no le gustan, realidades que no le gustan, ideas. Y este proceso de este libro nos va enseñando un poco cómo trabajamos nosotros, nuestro ego, nuestras emociones y cómo nos vamos poniendo ciertas armaduras y personalidades que realmente no somos, pero que ya nos adaptamos a vivir así. De verdad, yo estoy muy convencida, el celoso no quiere ser así, no sabe cómo cambiar, pero ese tipo de vida le trae muchos conflictos a él y a su pareja. El adicto muchas veces tampoco sabe qué hacer, el que es adicto a la pornografía, la persona que es neurótica, el depresivo, el ansioso, o sea,
de verdad que es más estrés para ellos ver el daño que causan en su entorno, pero no saber cómo cambiar. Y para eso es necesario tomar ayuda, pedir ayuda. Y para eso están todas las áreas del acompañamiento terapéutico, todo lo que te ofrecen los grupos de autoayuda, la terapia, los coaching, psicología, que todo tenga un buen enfoque y te lleve a desarrollarte como mejor ser humano, adelante. Los guías espirituales, todo, todo sirve, siempre y cuando lo sepas aplicar a tu vida de la mejor manera y te forme como un mejor ser humano. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Rebe Torres. Nos encontramos el próximo martes. Recuerden que podemos estar en contacto en la página de 500 metros, 500 el número, MTS. Tenemos un taller nosotros próximo, un taller de cuarto y quinto paso de un esquema de los 12 pasos. El taller se llama Sana, libera tu pasado, sana tu corazón. Empezamos el 20 de septiembre y los que estén interesados, pues podemos estar en contacto a través de la página de 500 metros. Gracias a todos ustedes. Repito el libro que me están preguntando aquí. Saludos a la Marta, Irene, Esther Espinosa, Arnulfo, un gran abrazo. Qué gusto que estés aquí presente. Carlos Luis Acosta, saludos desde Tenerife. Saludos, muchas gracias por estar en contacto desde España. Antonio Ibarra, hola Rebe, muy buen tema. ¿Podrás poner el nombre del libro? El libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Roger Fisher. Es un librito bien sencillo, bien bueno. Se los recomiendo, hasta lo pueden buscar en PDF. Tiene 3 libros, pero inicien con ese, El Caballero de la Armadura Oxidada, porque no se los voy a contar ahorita y ya por tiempo, pero luego hay un segundo libro, porque se logra quitar la armadura, pero luego el segundo libro se llama El regreso del caballero de la armadura oxidada, porque se quita la armadura, quiere regresar a convivir con su mujer y su hijo y no sabe cómo. Creo que es el proceso de terapia que todos hemos vivido. Cuando cambias, cuando dices, ok, esta personalidad no soy yo, soy una persona nueva. Y esa persona nueva no sabe cómo convivir, no sabe cómo adaptarse, no sabe quién es. Y es todo un proceso terapéutico que es una joyita. Hablaremos después de ese libro, pero de verdad, saludos a todos ustedes, Antonio Ibarra, así se llama, El Caballero de la Armadura Oxidada. Nayeli Pérez, saludos. Mi querida Lupita Luna, te amo. Victoria Benavides, saludos desde Costa Rica. Y Roger Fisher, El Caballero de la Armadura Oxidada. El regreso del caballero de la armadura oxidada. Gracias, Nayeli. Ella nos deja aquí los comentarios. Y bueno, gracias a todos ustedes que se conectaron. Nos encontramos el próximo viernes, los que quieran estar en contacto, en la página de 500 metros. Estaremos ahí. Bueno, ahí es un poco donde pueden estar en contacto directo conmigo, si no los martes aquí en Valora Radio. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que seamos seres humanos que podamos manejar nuestras emociones para tener una vida, como dice el programa de 12 pasos, útil y feliz. Hasta luego.